Entonces, ¿qué es lo que requerimos obtener para poder, qué es lo que requerimos para poder obtener el voltaje final de los capacitores? Pues primero, la tensión inicial V0 del capacitor, la tensión final del capacitor y nuestra constante del tiempo o tau. Son esos tres datos que hay que poder obtener para finalmente aplicar esa fórmula final. Conocer el voltaje inicial, voltaje final y la tau. ¿Ok? Para los que apenas se acaban de conectar. Cuando yo quiera resolver ese tipo de circuitos con una entrada al escalón, hay que obtener tres cosas importantes. Voltaje inicial, voltaje final del capacitor y la tau. Con esos tres aplico la fórmula que tenemos aquí y ya obtendré la respuesta de mi voltaje del capacitor con una entrada a escalón. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, No. ¿No? No. no, profe. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ya para que quede bien visto el tema. Tenemos nuestro siguiente circuito. Tenemos este circuito, en el cual tenemos tres resistencias. Tenemos una resistencia de 3 kiloohms, una de 5 kiloohms, un interruptor que tenemos de un lado A, un lado B. Del lado B tenemos una resistencia de 3 kiloohms conectada a una fuente de 30 volts y un capacitor de 0.5 milifarad. Nos pide obtener la respuesta respuesta en escalón del voltaje. ¿Por qué el escalón? Primero, como observaremos, estaba conectado con nuestro circuito A y de un momento a otro pasamos del circuito A al B. ¿Sí lo ve con eso?
ya se le considera como una entrada al escalón. Bien, jóvenes, teniendo ya lo visto anteriormente, nos pide encontrar el voltaje del capacitor para un tiempo mayor a 0 y obtener sus valores en 1 segundo y 4 segundos. Y solo, con lo visto hasta este momento, ¿qué sería lo que tengo que hacer primero? Y el capacitor se comporta como un circuito abierto, había dicho, creo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que hay que encontrar? V. V, muy bien, tener el voltaje del capacitor, ¿no? Pero les comentaba en este caso que primero estuvo conectado mucho tiempo y de repente lo conectamos a B con una entrada de escalón 30. Subió el voltaje. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Qué encontrar primero? ¿Qué valor? La intensidad en la resistencia de 5. Ok, pero mucho antes de eso, ¿por qué debe que ser eso? ¿Cómo se le conoce ese voltaje? Pues así sería eso, pero ¿por qué hacer eso? Porque sería el voltaje cero. O sea, el voltaje cero sería el voltaje cuando T es menor a cero. Es decir, antes sería el voltaje antes de que yo cambie el capacitor. Entonces, el voltaje cero es como comentas, hay que encontrar primero el voltaje 5. El voltaje, o bueno, cómo se comporta el circuito, el tipo cero, posiblemente sería el circuito de acá para acá. Como comentas, sí, hay que encontrar el voltaje en la resistencia de 5 kilo. ¿Cómo obtengo ese voltaje? Aplicando la... ¿Ve que hacemos la resistencia sobre la suma de las otras dos? No se puede así. De ahí ya por la fuente. Bien, ¿cuánto les da? $15. Les da 15 volts. Pues como hemos dicho, como está en paralelo con el capacitor, ese sería nuestro voltaje cero. Pero algo que hay que notar mucho. El voltaje V0 es cuando SB es antes del cero, que se le conoce como cero negativo, un cero antes. Eso sería antes del cero, pero como conocemos que el capacitor no cambia de voltaje abruptamente, también sería el mismo voltaje cuando está después del cero. Ese instante, aquí sería un cero en la gráfica. Ese cero de tiempo es un cero antes y un cero después. Aunque se vea raro, existe eso, es un cero negativo y un cero positivo. Pero para
la ecuación del capacitor, como no cambia con respecto al tiempo, sería el mismo valor. Entonces tenemos que nuestro V0 sería igual a 15. Ya tenemos el primer valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otro valor nos faltaría obtener? Nos faltaría obtener el valor de tau. ¿Cuál es el valor de tau? Recuerden que sería la resistencia por el capacitor. Ya tenemos el valor del capacitor, que es de los 0.5 milifaradios. Pero ¿cuál sería esa resistencia a considerar? Sería la de 4, ¿no? ¿Por qué la de 4? Porque es donde está el capacitor. ¿Ok? Más exactamente, ¿por qué sería esto? Y no esto. Y no todo. ¿Por qué sería esto y no todo esto? ¿Por qué es esta y no esta? Entonces sí estás bien, si es la de 4, pero ¿por qué esta y no esta? Se toma la de 4K porque ya cambia la posición. Exacto, cambiar la posición de nuestro switch. Comenzamos diciendo que inicialmente empezó así y al final estará así. Entonces, por esa razón, tomaremos la resistencia de 4 kilómetros. ¿Cuánto les da de tau? Dos. ¿Cómo sería tiempo? Serían 2 segundos, ¿no? Sí, sería 2 segundos. Y nos falta obtener un último valor. Ya tenemos V0, ya tenemos tau. Nos falta encontrar el voltaje en estado estable. ¿Cuál es el voltaje en estado estable? Al voltaje que va a llegar nuestro capacitor. ¿Cuál creen que sea el voltaje al que va a llegar nuestro capacitor? El de 30. Sería 30. Y con esos tres datos ya puedo aplicar la ecuación que vimos hace rato, donde tenemos que el voltaje del capacitor en cualquier tiempo va a ser igual al voltaje estable más nuestro voltaje inicial menos el voltaje estable, bueno, el estado estable, y todo esto lo multiplicamos por la exponencial de menos t sobre tau. Aplicando la fórmula y obteniendo los resultados que tenemos, vamos haciendo la sustitución, tenemos que sería voltaje estable, serían los 30, más voltaje cero, que serían los 15 que tengo acá arriba, menos el voltaje cero otra vez, que son los 30, por la exponencial de menos t sobre tau, que tau sería 2. Y hago la resta de esto, me quedaría que el voltaje del capacitor sería igual a los 30 menos 15 por la exponencial de menos, si hago la división de 1 sobre 2 sería 0.5 t del tiempo. Y esto sería la ecuación que me indica cómo se va a comportar el voltaje del capacitor con esto. ¿Dudas?
¿Qué pasa si yo aplico lo que me pidieron? ¿Cuál es el voltaje que voy a tener en 1 segundo y en 4 segundos? ¿Qué es lo que tiene que ser aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener el voltaje en 1 segundo y 4 segundos? Aplica la fórmula que acabamos de... Sí, simplemente hay que sustituir el valor del tiempo, que es esta t, en 1 y 4. ¿Cuánto les da en 1 segundo? Sustituyan 1 por esto y hagan la fórmula. ¿Cuánto les da en 1 segundo? 20.90 o sea, 20.9 Sí, daría 20.9 volts en 1 volts. segundo. ¿Y cuánto les da en 4 segundos? Es 9. 27.9. Bueno, los decimales es 96.9, te da más o menos, que sería 27.7 más o menos, 97. 27.9. Ok, ¿qué es lo que notamos? El voltaje poco a poco va a estar tendiendo a los 30 volts. Por el simple hecho de que aquí existe una resta de los 30, nunca va a llegar a los 30. Se acercará demasiado. De hecho, si aplican esta fórmula con 10 segundos, la calculadora automáticamente les dirá que son 30. ¿Por qué? Porque la calculadora ya no tiene la capacidad para poner tantos ceros. De hecho, para ella dice, no, pues ya es mucho, ya, 30. Si tuviéramos un software un poco más avanzado como MATLAB, pues sí veríamos que no, que se acerca demasiado, pero no llega a tocar el 30. Se acerca un montón. Pero como les decía, en la práctica, pues es como decir, bueno, ya llegó a 30, o ya llegó, o tiende a los 30. Entonces, eso es una entrada al escalón. Teníamos 24 en un principio y de repente brincamos a 30 con esa resistencia de 4 kilos. Nos acabamos de ver el comportamiento del capacitor. Si lo graficáramos, tenemos aquí un voltaje de 20, ¿dónde está? De 15, y al final tenemos un voltaje de 30. Pero de esta forma. Llegar a los 30, sí, pero no es de forma lineal, es de una forma exponencial. Bien, jóvenes, ¿dudas con este ejercicio, con este tipo de entradas al escalón? No, profe. No. Recuerden,
Seguimos aplicando lo mismo que vimos al principio de las clases. Resistencias en paralelo, en serie, leyes de Kirchhoff, leyes de los lados de Kirchhoff. Simplemente aplicamos lo que hemos estado viendo hasta el momento. Los comportamientos del capacitor, si es en corto, si es en serie, todo ese tipo de cuestiones. En este caso, pues simplemente hay que obtener voltaje en estado estable, voltaje inicial y la tau. Otra cosa, si aquí hubiera más resistencias, pues tendría que tomarse en cuenta cuando el capacitor ya se llenó. Si ese capacitor tuvo mucho tiempo conectado de esta manera, pues sabemos que ese igual va a ser un circuito abierto. Si es un circuito abierto, pues esa resistencia se toma en cuenta. Pero aquí sí sería el voltaje de la fuente, por eso son los 30. Si hubiera otro elemento u otra característica, pues sí, no serían 30, sería el voltaje que hubieran establecido en esa resistencia en paralelo. Como pasó en la resistencia de 5 kilómetros. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Aquí fue fácil porque, bueno, está en paralelo con el capacitor. Pero si hubiera aquí una resistencia en paralelo, pues no sería los 30, sería el voltaje que cayó en esa resistencia en paralelo. Bien, jóvenes, ¿hasta este punto alguna duda, pregunta, comentario? Yo no. Ok, ya no hay dudas. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana veremos igual la respuesta en jalón, pero en un circuito RC. Y posteriormente ya entraremos a lo que son circuitos de segundo orden, es decir, circuitos con resistencia, capacitor y bobina. Donde, si eso se hizo complejo, ahí será todavía un poquito más. Así que, si tienen dudas con todavía esto, por favor, háganmela saber para que cuando lleguemos a cosas un poco más complejas, no tengan problemas a la hora de solucionar circuitos. Bien, jóvenes, sin nada más que decir, dejamos aquí la clase y nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Profe, ¿Sí? yo tengo, bueno, tengo duda en la tarea, Ok. ¿Cuál de los dos circuitos? la primera. Ok. ¿Puedo borrar este? Ah, sí, bueno, sí, para mí sí. Listo, bueno, los demás, ya si quieren. Sí, sí, está bien. El primer ejercicio de la tarea, no te lo puedo resolver completo, pero porque el chiste es eso, que ustedes lo resuelven. Pero te puedo dar una idea de cómo iniciar. Sí. Ok, tenemos este circuito, que es la de 6, una licencia de 6, la de 2 y la de 4. ¿Cuál es tu duda con este circuito? Sacar el valor de V0. Ok, V0. Empezamos con la idea de que el circuito estuvo cerrado por mucho tiempo. Si estuvo cerrado por mucho tiempo, ¿qué es lo que le pasa al capacitor? ¿Cómo se comporta un capacitor cuando tiene Circuito un abierto. voltaje constante? Circuito abierto. Se conforma con un circuito abierto. Ok, entonces, nuestro voltaje va a ser el inicio, voltaje inicial o voltaje cero va a ser
antes de que ese switch se abra. Entonces, como ha estado mucho tiempo conectado, el circuito equivalente sería este. Sabemos que aquí existe un voltaje. Entonces, para poder obtener ese voltaje cero, es encontrar el voltaje en esa terminal. ¿Cuál es el voltaje de esa terminal? ¿Cómo lo obtendríamos? De entrada sabemos que el voltaje que hay aquí es el mismo que va a haber en esa resistencia de 12 y en esta resistencia de 4. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Recuerden que en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Qué habría que hacer ahí? Reducir. Reducir estas dos y obtener el voltaje que tengamos en esta resistencia. Ese voltaje que tengamos en esta resistencia equivalente será nuestro voltaje que habría aquí. Por lo tanto, sería nuestro voltaje inicial del capacitor. ¿Sí, más o menos? Sí, bueno, yo sí. Compañero que preguntó, no sé si más o menos quedó clara esa parte. Sí, sí, eso sí, profe. Que ese sería tu voltaje cero. Ya con eso, pues bueno, aplicarías, ya tenemos la primera parte del circuito. Recuerda que cuando se abra, todo esto de aquí desaparece y te queda nada más este circuito. Te quedaría nada más obtener lo que es la tabla. Y ya simplemente aplicar el fórmulas. Eso sería todo. No sé si tengas alguna duda más. No, no, ya no. Ok. Gracias. Los demás, todo claro en esa parte del ejercicio, en la tarea. Digo, no lo voy a resolver, simplemente es para que vea más o menos cómo se tiene que hacer. No les puedo dar el resultado porque no sería la intención de la tarea, pero por lo menos sí apoyarlos en esa parte. Igual en el examen tampoco esperaría que me estuvieran preguntando cómo resolver esto. Prefiero que me lo hagan ahorita, que me digan eso antes del examen, para que en el examen ya no tengamos caso. Muy bien, jóvenes. Otra pregunta más de la tarea. No. Muy bien, si ya no hay más dudas, entonces dejamos aquí la clase y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que pasen una excelente tarde. Hasta mañana. Mañana.